¿Por qué digo los colores? Porque hay gente que no los distingue bien. Ah, sí. ¿Llamados? Los que no ven daltónicos. Claro, los daltónicos. ¿Conocen gente daltónica? Sí. Yo también. Sí. Y un día, un amigo me di cuenta que era daltónico, me dijo, mirá aquello que es marrón, y era amarillo, me parece, el color. O rojo. Y yo lo miro y le digo, no, pero no es ese color. Ah, no te dije, soy daltónico, me dijo. Ah, bueno. Bueno, ¿por qué digo esto del daltonismo? ¿Y qué impacto tiene en la vida cotidiana? Mira, está Raúl. ¿Raúl es daltónico? Es No. daltónico. Ah, Sí. vos sos daltónico, más o menos. Según. ¿Cómo más o menos? Sí. Ah, ¿tenés días que sí, días que no? Como Bruno Díaz. de No entiendo. Hay días que sos daltónico y otros no, no sabía eso. No. Mirá que tengo un especialista en línea. A ver, contame. Ah, alguna tonalidad de colores también se confunden. Bueno, mirá qué lindo tema para hablar con quien tengo en línea. Estoy en contacto con el doctor Germán Bianchi, que es cirujano, oftalmólogo. ¿Y por qué? Porque el 6 de septiembre, hace un par de días atrás, se conmemoró el Día de Concientización sobre el daltonismo, una fecha que está destinada claramente a visibilizar los desafíos que enfrentan la gente con esta alteración visual. Germán, ¿cómo le va? Sebastián Shapiro lo saluda aquí en Duplex, en L2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme, doctor. Hola Sebastián, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto comunicarme con ustedes a charlar un poco de los colores. Bueno, los colores de la vida. Los colores de la vida. Todos vemos el arco iris de la misma forma, ¿no? ¿El daltónico ve el arco iris como cualquier persona que no padece esta patología? Bueno, John Dalton fue un químico que vivió entre el 1766 y 1844, sí. Que él pensó que dentro del ojo él tenía un líquido azul porque no podía distinguir bien los rojos y los verdes. Entonces pensó que por eso veía mal los colores. Pero bueno, tiempos después, un siglo después, se le hicieron estudios genéticos a John Dalton y se vio que él era deuteranópico. Y bueno, ¿qué es un poco el daltonismo? Por eso se llama daltonismo a las discromatopsias o a las alteraciones en la visión de los colores por este señor químico, John Dalton. Uh-huh. Y bueno, existen diferentes formas de alteración en la visión de los colores que se manifiesta mucho más en los varones que en las mujeres. ¿Por qué? Porque es una patología que está ligada al sexo. Entonces, como los varones tenemos un solo cromosoma X y el otro es un Y, y las mujeres tienen 2X, les cuesta más manifestarse esta patología a las mujeres que a los varones. Entonces el varón tiene una incidencia mayor, que es un 8% contra menos de un 1% en las mujeres. Y bueno, y hay diferentes formas, como vos decías recién, que lo veía amarillo, que lo veía de diferentes colores. Hay diferentes tipos de conos en la retina, ¿no? Están los conos rojos, que son los de larga onda, que esos, cuando se altera esto, se ven los colores más marrones, el rojo se ve más marrón, más oscuro. Los conos medios, que son los de los verdes, son los deuteranópatas, que esto se ve más amarillento, más beige, ese tipo de colores. La trictanopía, que es más rara, eso se afecta más los colores azules y amarillos. Y después la que es mucho más rara es la cromatopsia, cuando no hay alteración cuando no se ve ningún color, se ve en blanco y negro, pero eso es muy raro. Y ahí también se ve afectada la agudeza visual. En vez en los otros, los que tienen alterado levemente la visión de los colores, no se altera la agudeza visual, que es un dato importante para tener en cuenta, ¿no? ¿Hay una forma que es la más severa en esta condición? Sí, es la cromatopsia. Esta última que yo te comentaba, que ya hay una alteración o una falta en los conos. Los conos son las células para ir a la base. Nosotros tenemos unas células en la retina que se llaman conos y bastones. Los conos están en el centro, muy, muy juntitos en el centro, que en una zona que se llama mácula o fovea. Y eso es lo que determina la agudeza visual que tenemos y también la visión de los colores, porque esas células, esos conos detectan longitudes de ondas. Una detecta la longitud de ondas más largas, que son las rojas, otra las medias, que son las verdes, y otra más las cortas, que son esas longitudes de onda, que son las azules. Claro. Y entre todos esos
se logra esa tritanopía, que se llama, esos 3 conos, logramos más o menos distinguir aproximadamente 1 millón de colores. Cuando esto se puede manifestar a cualquier edad o generalmente se da a temprana edad, ¿y cómo se acompaña, si es a temprana edad, a un niño para la explicación y para la adaptación? ¿Y cuál es y también aprovecho para hacer otra pregunta dentro de la misma, cuáles son esas tonalidades y brillos, si hay matices que son más evidentes que otros? Es muy buena la pregunta, porque hay patologías que afectan la visión de los colores a lo largo de la vida, y hay formas congénitas, que es la que se manifiestan desde el nacimiento, porque como vienen, son en patología genética, vienen asociadas desde el nacimiento, no desde la gestación. Entonces, las personas, los niños que crecen con este defecto visual, aprendieron que el rojo no es el rojo que ve una persona que tiene los conos normales, sino que el cono del niño que ve rojo, el rojo va a ser de otra tonalidad. Y esa tonalidad va a ir cambiando dependiendo un poco de cuál es la patología que tenga afectada, ¿no? Uh-huh. Los más comunes son el rojo-verde, y bueno, que se ven de diferentes colores esos tonos, y uno lo puede detectar. Por eso se indica mucho lo que es la detección, el estudio y la visión de los colores en los niños, sobre todo antes de entrar al colegio, porque a veces se lo puede llegar a tildar un niño de incapaz por no marcar en un mapa correctamente, y tiene una afección en la visión de los colores. Entonces hay que guiarlo a veces en cuáles son los colores correctos, sobre todo los varones, que son los más frecuentes, ¿no? ¿Poseer algún tipo de sí, daltonismo, doctor, poseer algún tipo de daltonismo es consecuencia para esa persona cuando crece que vaya a padecer algún tipo de patología según los estudios, o no tiene nada que ver, es daltónico, pero no por eso tiene que ser miope, tener hipermetropía, astigmatismo o lo que fuere? No es un desencadenante para otra cosa. No es un defecto, exactamente, no es un defecto. Ahora, sí hay patologías que alteran la visión de los colores, que era otra parte de la pregunta también, por ejemplo, como lo es la catarata. La catarata, que altera un poco, que es amarillenta y altera los colores azules, los hace más opacos. Y entonces, cuando sacamos las cataratas, los pacientes suelen decir que ven la llama del gas más azul, más brillante. Porque al ser amarillo es como un anteojo con un filtro amarillo o amarronado, y entonces eso también no es un daltonismo, pero es una afección, un cambio en lo que son la visión de los colores. Hay otras patologías como las degeneraciones maculares, el glaucoma o las afecciones del nervio óptico, que también lo pueden alterar. Uh-huh. Y hay datos interesantes con respecto a esto también, las alteraciones en la visión de los colores adquiridas, como es la catarata. Hay un pintor, que era Claude Monet, que venía pintando colores rojizos, ocres, marrones, sus cuadros, y cada vez intensificaba más esos colores. Y en el año 1923 lo operan de cataratas, y él, sorprendido por la visión que tenían, eran excesivamente azules, y no le gustó mucho y se enojó bastante porque tenía que cambiar el color de los cuadros, ¿no? Y en sus cuadros se nota ese cambio en su paleta artística, digamos, que fue cambiando después de la cirugía de catarata, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, es interesante eso también. Y también hay un mito, no sé si alguna vez lo habrán charlado ustedes, en si las mujeres ven más colores que los varones. Muchas veces, sí, lo hemos hablado muchas veces. Sí, es más, nosotros somos de escribir nuestros colores, y generalmente hay como una diferencia entre lo que, por ejemplo, ve Natalia y lo que vemos nosotros, y yo digo, ¿pero qué está mirando? No, porque este es un color más específico. Bueno, está bien. ¿Por qué se da así? Bueno, o es una interpretación, o es una interpretación y nada más. Hay un poquito de ambas, Hay algunos estudios que muestran que las mujeres pueden discriminar mejor ciertos matices del rojo-verde, mientras que los varones tenemos más sensibilidad a la visión de contraste, a la visión de movimiento, nos ocupamos más de otras cosas. Pero hay algunas mujeres, como tienen 2 cromosomas X, que tienen una variante genética
que pueden desarrollar un cuarto tipo de cono. Y eso se llama, en vez de tritanopia, que tri es de 3, tetracromatismo es de 4 conos, que le permite distinguir en vez de 1 millón de matices, 100 millones de matices. Digamos que no es algo común, pero que existe. Y hay algunos estudios realizados que se han encontrado algunas mujeres que tienen esta capacidad de distinguir más colores. Así que, bueno, no es que sea una clave que sí o sí las mujeres vean más colores, pero sí son más sensibles en general a distinguir más los tonos del rojo y del verde, y en algunos pacientes, bueno, en algunas mujeres pueden, si tienen esta tetralogía, pueden distinguir más colores que los varones, ¿no? Están un paso Aunque más no sea allá. algo muy ¿Te das común. cuenta cómo están? ¿Se da cuenta, doctor? Siempre un pasito adelante. Dios mío. Y después se dan vuelta y te dicen, ¿te das cuenta que no te das cuenta de nada? ¿Viste? No. Te reprochan, claro. te reprochan. No. Te reprochan. Tenemos ese sentido de la mujer, además se le agrega el tema del color. Sí. ¿Cómo le Elegí vos. No, Ves mejor los colores que yo elegí vos. El doctor dijo Esas algo. medias no te convienen, ¿no? Claro. ¿Cómo vas a combinar eso, no? Mirá lo que te pusiste. Claro. Y uno Para mí inocentemente estaba dice, perfecto. yo la verdad que estaba bien, que es un verde con nada que ver. Pero me ¿no? hacen chance. Tienen alguna chance también, ¿eh? Lo hacen a propósito. Da un por poquito. supuesto. No, pero qué lindo. Aparte hay que ir acompañado de la mujer. Vení, vamos a elegir la Claro. ropa. ¿Te imaginas? Y uno, viste que uno abre el placar y tiene 4 colores. Uno abre el placar de una mujer y tiene una combinación enorme de colores. Bueno. Es hermoso. Aparte porque saben, ¿no? Bueno, muy bien. Germán, vamos a salir de acá porque nos van a matar. Sí. No, a veces uno piensa si uno puede, digamos, entrenar la visión de los colores. O sea, uno no puede ver más colores de lo que ve, pero sí puede entrenar la visión de los colores. Por eso hay artistas que se dedican a distinguir bien los colores. Los enólogos, cuando ven el vino, también ven los verdosos, los rojizos, Claro. bueno. Cuando dicen el color rubí o el color... Exacto. Claro, este vino tiene este color rubí brillante, y uno dice, es vino. Pero bueno, está bien. Y hay personas que son coloristas, que han entrenado la visión de los colores, pero no es que vean más colores de lo normal, ¿no? Entonces es interesante saber esas cosas para decir. Y bueno, y aparte, la visión también está, la visión de los colores está, por un lado, dirigida un poco a lo que es la biología, a la cultura y la evolución, porque también se dice que los daltónicos, en tiempos pasados, podían distinguir los frutos rojos diferentes en los árboles para poder recolectarlos, porque no se camuflaban tanto esos frutos como para una persona que no tiene alteración en la visión de los colores. Entonces es como que la evolución ha hecho que se mantengan los daltónicos por alguna razón biológica también, ¿no? Está bien. Y de evolución. Culturalmente... Sí. Adelante. ¿Y culturalmente? No, culturalmente también... en un japonés tradicional la palabra ao abarca tanto el azul como el verde, entonces siempre depende de cómo nos educaron para ver los colores, ¿sí? Y cómo nos dijeron cuál era el rojo, cuál era el verde, claro, cuál era el azul. Ese aprendizaje hace que también nosotros tengamos ese modo único de ver el universo cromático, digamos. Así que bueno, los colores no son únicos, depende un poco de la cantidad de conos y bastones que tengamos cada persona, ¿no? Tal cual. Doctor, me encantó la charla, gracias por atenderme y por brindarnos este colorido panorama acerca del daltonismo. Y como data final, a los niños que los lleven a hacer controles en el inicio escolar para saber si tienen algún problema, para poder acompañarlos mucho mejor en la escuela primaria, sobre todo para que no bajen su nivel escolar debido a un problema en la visión de los colores, porque no tienen por qué hacerlo, ¿sí? Simplemente que los maestros puedan acompañarlo mejor en ese tipo de casos, para distinguir, por ejemplo, un mapa con diferentes colores y que no se equivoque por no distinguir bien los colores. Ahí está. Germán, gracias por atenderme por este momento. Gracias a ustedes, un saludo. Un saludo. El doctor Germán Bianchi, cirujano oftalmólogo, hablando sobre el daltonismo en todas sus versiones.